Mi nombre es Aaron González, soy un MVP en servicios y servidores de Office en México. El día de hoy te quiero mostrar rápidamente y de forma breve las características prefabricadas y disponibles en SharePoint Online e incluso en SharePoint Server 2013 para la gestión de, vamos a decir, tareas o proyectos. Nosotros usamos en SharePoint opciones que ya están disponibles para la gestión de tareas. Desde las primeras versiones de SharePoint hemos tenido lo que es una lista de tareas que usamos para registrar tareas, definir quién las van a ejecutar, durante cuándo las tienen que hacer y medir su progreso. Eso es gestión de tareas, porque nos permite, sin ser programadores, construir una pequeña agenda muy sencilla para controlar las tareas de alguna actividad o de algún proyecto. Conforme ha evolucionado el producto, ha agregado nuevas características y funciones para facilitar a las personas la asignación y mantenimiento de esas tareas. Quiero mostrarte esas características preconstruidas en el producto que seguramente te pueden ayudar a ti para un mejor control de tareas y por ende de proyectos. En primer lugar, lo que tienes que conocer es que una vez que accedes a un sitio SharePoint, puedes tú crear un subsitio. Y en SharePoint Server 2013, 2010 e incluso en 2016 y también en SharePoint Online, tenemos plantillas para la gestión de proyectos, plantillas de sitios dedicados solo para gestión de proyectos o para manejar un proyecto en particular. Y fíjate, en las plantillas tenemos sitio de proyecto. Este sitio de proyecto, pues es un sitio de equipo dedicado a un proyecto en particular, en donde para ese sitio o para ese proyecto tendrías una biblioteca de documentos, una lista de tareas y algunas opciones más para la gestión de las tareas en particular. Entonces, una recomendación es, cuando vayas a llevar un proyecto en la empresa y quieres tener el control de la documentación y de las tareas de ese proyecto, créate un sitio de proyecto en SharePoint para que ese sea tu repositorio central para ese proyecto en particular. Recuerda, SharePoint no te va a dar la opción de que puedas tener un portafolio de proyectos y poder controlar los tiempos, los recursos y algo mucho más avanzado en cuanto a metodología de administración de proyectos. Pero SharePoint sí te da un repositorio para llevar el contenido y las tareas de un proyecto en particular. Y en mi opinión, está preconstruido en el producto. No tienes que comprar absolutamente nada, ya está ahí. Entonces puede ser una muy buena opción para empezar a utilizar los conceptos de administración de proyectos durante el ciclo de vida de un proyecto con un equipo de personas y de alguna manera influir en la cultura de gestión de proyectos en la empresa. Así que voy a crear un sitio de proyecto muy particular. Vamos a llamarle estandarización de documentación, por ejemplo, de documentos. Y el sitio se va a llamar estandarización. Entonces, una cosa es el título del sitio y otra cosa es la dirección URL del sitio. Fíjate aquí. Entonces mi dirección va a ser sitios, experiencias, estandarización. Va a ser en español y la plantilla que voy a utilizar es sitio de proyecto. Una recomendación es utilizar permisos exclusivos para que puedas tú definir quién va a tener acceso y qué rol dentro de ese sitio va a tener esa persona, las personas que vayan a ser los miembros del equipo de ese proyecto. Y vamos a dejar estas opciones así tal cual. Damos clic en crear. Entonces aquí vamos a agregar en miembros a otro usuario llamado Sara Colmenares. ¿Listo? De visitantes no voy a poner absolutamente a nadie. Eso quiere decir que a las personas que yo especifique en este grupo tienen acceso de solo lectura. Miembros o integrantes, pues quiere decir que son las personas que sí pueden subir documentos, que sí pueden manipular tareas, que sí pueden agregar contenido. Y propietario, pues es quien puede no nada más agregar contenido, sino también configurar las opciones disponibles del sitio en particular. Damos clic en aceptar la dirección del portal para que la gente acceda al portal y solamente tener una sola versión de la documentación del proyecto en vez de andar mandando archivos adjuntos en los correos electrónicos. Tenemos una biblioteca de documentos en la cual podemos almacenar archivos. Tenemos una lista de tareas con la cual vamos a poder nosotros asignar trabajo a los miembros del equipo. Y tenemos un calendario, el cual pues es un calendario para que podamos usarlo para coordinar mejor el proyecto y los entregables y las reuniones, etc.
Las herramientas necesarias para poder gestionar un proyecto, sitio. Si te das cuenta, en la página principal tenemos resumen del proyecto. Este es le llaman en inglés un timeline, una hoja de tiempo, en que en base a las tareas que yo dé de alta, puedo especificar cuáles son las tareas que valen más la pena o que tenemos que estar siempre rastreando o teniendo visibilidad para que éstas aparezcan en la página principal en primera instancia. Mira, aquí estoy en mi vista de tareas. Estoy bajo el nombre de Aarón González. Entonces vamos a hacer tareas muy sencillas. Por ejemplo, el proceso vendría siendo análisis, es típico, análisis. Y luego tenemos diseño. Vamos a crear grupos en primer lugar. Desarrollo, pruebas e implementación, por ejemplo. Y posteriormente puedo especificar fechas, pero fíjate qué interesante. Aquí yo puedo tranquilamente agregar una tarea, por ejemplo, en análisis sería reunión con usuarios. Reunión inicial con cliente, por ejemplo. Entonces aquí tengo mi tarea, la puedo agregar, la puedo subir de nivel. Y no nada más eso, utilizando el ribbon en web, yo puedo aplicar sangría, básicamente hacer una tarea submiembro de un grupo de tareas, como es análisis. Entonces, sí, a lo mejor es un poco complejo, pero está ahí la funcionalidad disponible. Fíjate que puedo especificar para esta tarea una fecha de inicio, quizás, por ejemplo, próxima semana, el día lunes primero, y quién está asignado. Entonces, mi recomendación es que empieces a trabajar usando la interfase web, especificando las tareas principales, y luego te voy a mostrar algo bien interesante que estoy seguro que te va a gustar, porque si tú eres un administrador de proyectos y sabes que usando Project Client, el cliente de Project, tienes más capacidad de gestión, también eso está integrado, ahorita te lo voy a mostrar. Entonces aquí vamos a especificar que Aarón González es el usuario que va a ser el asignado a esta tarea. ¿Okay? Entonces seleccionamos Aarón y también de una vez voy a poner aquí en implementación, solo para efectos de uso del sistema, a Sara Colmenares. Sara Colmenares, que es mi otro usuario que yo declaré. Fíjate cómo sabe SharePoint quién eres y te especifica los nombres de los usuarios que tienes registrados en tu tenant de SharePoint o en tu directorio activo en su caso. Muy bien. Y listo. Y bueno, si le doy clic aquí, dejar de modificar esta lista, se detiene nuestra lista y aparece ya en modo visible. Entonces, como puedes ver en nuestra línea de tiempo, nosotros podemos agarrar una tarea, por ejemplo, moverla y de alguna manera definir cómo queremos ver nuestra línea del tiempo del proyecto. Hay diferentes modalidades de vista, ahorita les voy a explicar. Cuando doy clic sobre la actividad en particular, fíjate que nos aparece pues información de quién está asignado, cuántos días falta para que venza la actividad. Puedo quitarla de la escala de tiempo o mostrarla como barra. Mostrarla como barra significa que en vez de verla como un punto, la puedo ver como una barra y de alguna forma tener una visibilidad mucho más prominente dentro de la escala de tiempo sobre esa tarea en particular. También puedo trabajar con el formato de fecha que quiero manejar mi proyecto. Puedo mostrar el inicio y fin en mi escala, ¿sí? Etcétera. Déjame te muestro algo por la cual quería grabar este video. En la sección de listas sobre el ribbon, fíjate cómo tengo la opción de abrir en Project. Si tú tienes el cliente de Project Professional versión 2013, Microsoft te permite a ti exportar esta lista de tareas que tienes sobre Project y ahí puedes empezar a trabajar con Project y llevar un control mucho más profesional sobre las tareas del proyecto. A mí me parece eso increíblemente importante e interesante. Fíjate, aquí estoy cargando Project ya. Automáticamente se va a sincronizar el cliente de Project con mi sitio de proyecto de SharePoint y me va a leer la lista y desplegar las tareas que yo ya di de alta en SharePoint. Vamos a ver si es cierto. Si me voy a Gantt View, aquí están mis tareas, mira. Y además están también los recursos. Ya agregó a esos dos usuarios como recursos.
Entonces te recomiendo, una recomendación importante es que antes de exportar tu proyecto hacia Project, te asegures de dar de alta primero los usuarios en tareas específicas en SharePoint para que ya automáticamente sepas quiénes son los miembros de tu equipo. ¿Ok? Así funciona esto. Si tú no das de alta primero tareas en web con el nombre de usuario, cuando exportas el proyecto no aparecen estas personas. Y cuando quieres grabarlo te va a decir que no reconoce al usuario. Entonces, eso es un pequeño detalle. Entonces empezamos a trabajar en nuestro plan de trabajo. Por ejemplo, aquí normalmente un proyecto siempre tiene su nombre de proyecto. Estandarización de documentos. Ese es el nombre del proyecto. Voy a agregar unas tareas y ahorita voy a poner el video en pausa y ya cuando termine vamos a ver un proyecto un poquito más bien definido. Así que espérenme tantito. Entonces aquí fíjate, vamos a trabajar con el proyecto, con Project Cliente como debe de ser, vamos a decir que el proyecto va a iniciar a partir de la primera semana de noviembre, de la segunda semana de noviembre. Vamos a especificar también los horarios de trabajo y los usuarios que van a trabajar, las personas que van a trabajar en él. Vamos a definir bien qué personas van a integrar el equipo, quiénes van a estar en reuniones, las tareas. Se van a autogenerar las fechas en base a Project. Aquí básicamente es utilizar el producto Project Client como tú ya lo sabes hacer, independientemente de cómo SharePoint lo va a representar. Aquí está, vamos a especificar, el analista va a ser Aaron en estas dos actividades, mientras que Sara va a trabajar en otras actividades. Ok. De hecho aquí va a ser Sara y Aaron. Sara y Aaron. Y luego aprobación, pues va a ser Sara y Aaron. Y luego aquí Sara va a trabajar en toda esta parte de diseño. Y el desarrollo lo va a realizar tal persona. Y por último, aquí está. Entonces, si continuamos con proyecto, vemos que se generan los cálculos de las fechas de forma adecuada. Si nos vamos a Resource Usage, vemos que no hay conflictos en el uso de los recursos. Vemos las horas que va a usar cada uno de los recursos. 270, 274, no hay conflictos. Estamos bien. Ya se definió en Project las horas de trabajo, durante cuánto tiempo al día, la información del proyecto en general. A mí me gusta trabajar con horas, así que aquí vamos a ponerle en opciones, por ejemplo. Le vamos a especificar que aquí en Schedule, que queremos ver la duración del proyecto en horas. Aquí ya está. Vamos de vuelta a recalcular. Perfecto. Todo se ve normal. No se ve fuera de balance. Y pues fíjate bien. Aquí damos clic en salvar. Y lo que va a pasar es que se va a grabar en SharePoint como tareas toda esta información. En este caso está identificando que estoy mostrando una jerarquía de tareas distinta al como estaba en SharePoint, pero aún así va a actualizar las tareas en el sitio SharePoint basado en el proyecto que yo acabo de definir. Perfecto, todo está funcionando. Se está grabando la información. Y parece que ya quedó. Vamos a ver. Voy a cerrar mi proyecto y de vuelta regreso hacia mi lista de tareas para en el sitio de proyecto que he creado. Y vamos a ver qué sucede. El tiempo que trabajaron o las fechas en las cuales tienen que trabajar. Mira, aquí estoy como Sara Colmenares. Y fíjate cómo ella puede visualizar el proyecto. Y pues fue el kickoff meeting cuando es. Y los usuarios que están involucrados en esta tarea.
Y pues no nada más eso, a través de las vistas puede ver, cada usuario puede ver sus tareas asignadas. Entonces aquí en mis tareas, ellos pueden determinar cuáles son sus tareas asignadas y empezar a trabajar en ellas. Por ejemplo, en el borrador, vamos a decir que yo como Sara puedo abrir la tarea y editarla y especificar a lo mejor el progreso que ya tengo en esa tarea. Vamos a decir que en esta tengo un 20% en progreso. Puedo a lo mejor poner una descripción sobre lo que yo he hecho y el estatus de la tarea en curso, por ejemplo. Doy clic en guardar y esa información pues queda registrada en el portal. Lo importante es que más adelante vamos a mostrar que el project es capaz de visualizarlo también. Vamos a especificar también, no lo sé. Fíjense que aquí tengo un error ya. Fíjense cómo estandarización y análisis está, eh, ¿cómo se le dice? Nested, anidados. Pero diseño y desarrollo no. Es evidente que algo me falta. Al darle clic en lista, puedo una vez más abrir en project y básicamente voy a trabajar con el cliente de project almacenando sobre SharePoint las tareas, pero mi principal interfase desde la perspectiva de administrador de proyecto va a ser el cliente de project. Entonces vamos a estabilizar mi plan. Con razón me salió 56 horas. Damos clic aquí, next, desarrollo, pruebas. Ahora ya todas son, o estas actividades están sujetas a estandarización. De vuelta vamos a recalcular los tiempos. Ahí está. Ahora sí son 488 horas, lo cual tiene más sentido. Grabo de regreso y esto va a actualizar SharePoint, las listas de tareas de SharePoint automáticamente. Aquí tengo mi proyecto ya. Ahora sí están adecuadamente organizadas las fases, por así decirlo, de mi proyecto. Todas las tareas están anidadas de manera correcta. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, yo como Aarón González puedo decir que el Kickoff Meeting ya está hecha. Le damos clic aquí y eso pone esta actividad en 100%. Y a lo mejor como Aarón González puedo ir a darle clic a mi tarea asignada y puedo especificar que ya estoy trabajando en ella o que ya la terminé, por ejemplo. Vamos a editarla y vamos a decir que ya está completada. Siendo Sara Colmenares, también voy a ir a actualizar aquí en mi otra instancia de navegador para mostrar cómo el proyecto se va visualizando. Entonces vamos a poner completada. Esta actividad está en 100%. Damos clic en guardar. Ahora aquí como Sara Colmenares usando el Chrome, voy a decir que Sara ya terminó esta tarea. Ya terminó esta tarea. Vamos a decir que ella ya lo hizo. Voy a regresar aquí con Aarón. Y así vemos pues estas herramientas predefinidas para la gestión de proyectos. Podemos anidar tareas, se lleva el control de los tiempos en Project Cliente, pero utilizas básicamente la página web de SharePoint para gestionar las tareas, para que tú como usuario o los miembros del grupo vayan y especifiquen. Yo como administrador de proyectos, de vuelta, abro el cliente de Project Professional y a partir de ahí sincronizo una copia local de las tareas, fíjate lo que va a pasar, y luego en mi proyecto se ve reflejado cuáles tareas fueron terminadas y cuáles tareas están pendientes. Y así sucesivamente uno puede venir y agregar más tareas, estas se sincronizan. Entonces hay una sincronización bidireccional entre el almacenamiento de las tareas en SharePoint y el control de las tareas en cliente de Project. Mira, hasta la línea de tiempo aparece aquí disponible para poder trabajar con ella, agregar milestones o lo que llaman hitos, etc. ¿Okay? Entonces es una muy interesante. Vamos a decir que vamos a agregar, por ejemplo, mira, aquí mi porcentaje de completado. Vamos a decir que terminamos la aprobación y ya está en 100% la sección de análisis. Vamos a decir que ya está terminada la parte de diseño. Y fíjate cómo crece mi proyecto, mi porcentaje de avance. Damos clic en salvar y toda esa información queda registrada sobre nuestra lista de tareas en SharePoint. Pues muy interesante. El chiste es saber utilizar las herramientas porque la parte más importante y clave es poder definir a los usuarios o a los miembros del equipo
desde el principio del proyecto para que cuando trabajemos con el proyecto cliente no tengamos ningún problema de sincronización en cuanto a las tareas. Si regreso a SharePoint, me voy a mi página de inicio, vas a ver que mi página de inicio muestra las tareas que siguen o que continúan de ser ejecutadas en base a la información que existe almacenada en las tareas. Eso no es SharePoint. SharePoint es un sitio para la colaboración. Esto es simplemente una herramienta para colaborar con proyectos preconstruida y predefinida ya. Así que espero que te haya gustado este video. Dale like por favor y suscríbete al canal. Nos vemos.